Ya, chicos, buenas noches. Bueno, ante todo pedirles un poco, bueno, pedirles disculpa, ¿no? Porque he estado un poquito, full en lo que es, el hospital en estos días porque estoy terminando una rotación, pero de todas maneras, bueno, hay que presentar el tema vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a desarrollarlo el día de hoy. Entonces, vamos a abarcar lo que es hoy día el tema de patología puerperal, ¿ya? Eh, He revisado, según lo que es la bibliografía de los Villamemos, las academias también de la QX y la Today, cuáles son las patologías principales y las más preguntadas en el ENAM, ¿no? Y así también, pues, el marco teórico de lo que es esta etapa, ¿no? De lo que corresponde a lo que es el balotario de ginecobstetricia. Entonces, para empezar, ¿no? Vamos a hablar primero de lo que sería el puerperio y la lactancia. Cuando hablamos del puerperio, tiene una definición. El puerperio se va a denominar el tiempo que va a transcurrir desde el momento del parto hasta lo que sería, bueno, es aquel periodo que va a comprender lo que son cambios fisiológicos, producto de lo que es el embarazo, el trabajo de parto y hasta qué, se podría decir, hasta qué tiempo se va a resolver todos los cambios que han sufrido tanto anatómicos como fisiológicos en lo que es la mujer, ¿no? Y esto se va a dividir a su vez en lo que es el puerperio inmediato, el mediato y el tardío, que van a ser incluso, valga la redundancia, lo que serían temas importantes, no solamente como preguntas para lo que es el examen de NAN, sino también para lo que es la evolución clínica diaria de lo que es en el internado médico, en lo que es el segmento de ginecobstetricia, ¿no? Toda mujer que va a dar parto, en su evolución, se podría decir inmediata para lo que es las 2 horas, se tiene que considerar ya un puerperio inmediato hasta las 24 del día siguiente. Eh, y luego de eso, las semanas próximas, el puerperio inmediato, ¿no? Entonces, catalogándolo ya como lo que son intervalos de tiempo, vamos a ver que el puerperio inmediato se va a extender desde lo que es la hora del parto, se podría decir, o el momento del parto, hasta las 24 horas después, ¿no? O sea, todo ese primer día posterior a lo que es el alumbramiento, ¿no? O bueno, el parto en este caso, ¿no? El periodo ya mediato o puerperio mediato va a extenderse desde lo que es las 24 horas o el primer día que hemos hablado hasta lo que es más o menos el 10.º día posparto, ¿no? Y ya el puerperio tardío va a considerarse desde lo que es el 11.º día hasta el día 42.º, ¿no? Entonces, estamos hablando más o menos de un mes, 15 días, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, es muy importante, saber, clasificar estas etapas, porque vamos a ver que van a haber complicaciones a nivel de lo que es el puerperio inmediato, el mediato y el tardío, ¿ya? Entonces, ¿qué cambios es lo que va a ocurrir a nivel de lo que es la etapa de transición entre lo que es una mujer gestante y una mujer puérpera? Tenemos que ver primero los cambios fisiológicos que van a suceder, dentro de los cuales vamos a ver, pues, cambios a nivel de lo que es el útero, a nivel de lo que es, bueno, principalmente el útero, ¿no? Que vamos a ver que se ha dilatado se podría decir, hipertrofiado, por lo que es, el proceso de la gestación, los cambios a nivel del cervix, que ha tenido, pues, que tener una incorporación para que se dé el proceso del parto, e incluso a nivel de la vagina, ¿no? Que vamos a ver, pues, que a nivel de lo que es el canal vaginal, muchas veces se van a presentar complicaciones incluso, ¿no? Como traumatismos, y va a ser una de las causas también de lo que es la hemorragia postparto, que vamos a ver más adelante. Entonces, hablando primero de lo que sería el útero, lo que nosotros debemos de vigilar en los días posteriores a lo que es el parto, o sea, en el periodo prácticamente de lo que es el puerperio, vamos a ver que este útero tiene que involucionar. Nosotros, cuando evaluamos a lo que es la mujer gestante, vamos a tener úteros grávidos. En lo que es la mujer puérpera, vamos a ver lo que es el famoso útero contraído. Y para que este útero tenga que involucionar, tiene que contraerse a nivel de lo que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, a este proceso se le va a llamar la involución uterina. Generalmente, el- la involución uterina se va a catalogar como la disminución del tamaño en sentido cráneo-caudal de lo que sería el fondo uterino a lo que sería la pelvis, hasta que vuelva a lo que es su morfología original.
y el tiempo que más o menos va, o bueno, la distancia que más o menos debe de ocurrir para que se produzca este fenómeno es de 0,5 a 1 centímetro por día. Pero esto no se cumple al 100%, ¿no? Vamos a ver que ya existen patrones establecidos y esto es lo que, por ejemplo, nos hablaba en lo que es los Villamemos, ¿no? Nos decía, generalmente que, pues, después del alumbramiento, este útero, que generalmente, pues, a nivel de lo que es, la gestante a término se va a encontrar más o menos a nivel de lo que es 32, 33 centímetros, tiene que disminuir más o menos hasta la mitad en lo que es después del alumbramiento. O sea, estamos hablando más o menos de unos 15, 16 centímetros. Y si lo queremos catalogar o relacionar con lo que es la morfología abdominal, vamos a ver que inmediatamente después del alumbramiento ya tiene que estar más o menos a nivel de lo que es el ombligo, ¿ya? Ahora, posterior a esto, este útero va a seguir contrayéndose e involucionando. Y esto es lo que nosotros vamos a evaluar principalmente, ¿no? En lo que es el área de obstetricia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si este útero no estamos en el segundo, en el tercer día y este útero no se está contrayendo y no está involucionando adecuadamente? Podríamos estar hablando de lo que sería una hipotonía uterina. O generalmente también se puede asociar esta falta de involución a lo que es la presencia de restos placentarios. Es decir, mi placenta ha salido en lo que es el periodo de alumbramiento, pero han quedado pedazos de membranas, ¿no? Tejido placentario. Y estos restos que van a quedar aquí, van a generar lo que es, pues, una hemorragia a largo plazo, ¿no? Incluso si yo no voy a, solucionar este problema mediante métodos como, por ejemplo, el legrado uterino, lo que me va a hacer es una infección, las famosas endometritis. Entonces, ¿cómo se va a reflejar semiológicamente estas alteraciones patológicas? Cuando mi útero no se va, pues, contraer adecuadamente en las horas o los días próximos, ¿no? Entonces, más o menos se menciona que a nivel de lo que es la primera semana, el útero, debe de haber, disminuido, correlacionarse más o menos con lo que es, las 12 semanas de gestación. Estamos hablando más o menos que para el sexto, para el séptimo día ya debe estar ya, pues, a nivel infraumbilical, más o menos, a la mitad de lo que sería, la distancia entre el ombligo y lo que es el borde suprapúbico, ¿no? Y a nivel ya de la segunda semana, se debería ya no deberíamos de palparlo, prácticamente, porque ya debería ser un útero contraído, muy contraído, y a nivel de lo que sería ya lo que es, la cavidad pélvica, ¿no? Ya se debería volver en un órgano intrapélvico. Y, ya para lo que son se podría decir, la sexta semana, más o menos los 2 meses, ya debería ser similar a una mujer que no está, no ha gestado, ¿no? En otras palabras, ya el útero debería de volver a lo que es su morfología normal. Para que este útero, involucione, nosotros podemos ayudar de alguna manera realizando, técnicas, semiológicas, ¿no? O se podría decir, manipulando a la paciente semiológicamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Principalmente, por ejemplo, podemos apoyarnos, por ejemplo, en la maniobra de Ferguson, en la cual, pues, podemos, se podría decir, hacer una prensión digital a nivel de lo que son los pezones de la madre, y así, provocar lo que sería un feedback negativo a nivel de lo que es el eje hipotálamo hipoficiario, para producir lo que sería la secreción de oxitocina, y esta oxitocina fisiológica lo que va a hacer es, pues, contraer y hacer que involucione el útero de una manera, más adecuada, ¿no? En caso no estemos viendo, una involución fisiológica, ¿no? Caso contrario, este útero no se involuciona totalmente, debo de recurrir a lo que sería una ecografía de control para ver si hay restos, placentarios, ¿no? Generalmente la ecografía que se utiliza en estos casos, pues, es la transvaginal, ¿no? Puede ser también, una ecografía, obstétrica, ¿no? Eso depende ya del ginecólogo que lo esté manejando. Pero sí o sí, el útero que no me esté contrayendo bien, o realizo ecografía, o le ayudo con la maniobra de Ferguson, o, tengo que estar atento porque esta paciente, pues, puede hacer, sangrado, un sangrado considerable o en muchos casos infecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce la involución uterina? Ya, posterior a lo que es, el parto, estamos hablando del puerperio inmediato, más o menos, vamos a ver que la placenta, a nivel ni bien sale el feto, lo que va a hacer la placenta es desprenderse, se va a desprender de la matriz, ¿no es cierto?, del útero. E incluso aquí ya lo podemos catalogar como las famosas presentaciones placentarias. Tenemos dos presentaciones placentarias, una que es la Duncan y otra que es la Schultz.
La shul, se va a caracterizar porque principalmente, va a salir por lo que sería la cara fetal. ¿Y cómo yo lo voy a diferenciar? Generalmente la shul va a salir con su bolsita intacta. Aquí vemos, por ejemplo, un útero, ¿no? Va a salir más o menos con esta textura, donde está ahorita, el puntero, ¿no? En otras palabras, va a ser una presentación de membrana. Y generalmente esto se va a producir, pues, cuando el útero, al momento de desprenderse en el proceso del alumbramiento, va a formar un hematoma a nivel de lo que sería el fondo uterino. Y se va a caracterizar también porque va a presentar un sangrado tardío, es decir, la paciente va a pasar por el proceso de alumbramiento, va a salir la placenta y el sangrado se va a generar este tiempo después. A diferencia de lo que sería la presentación de Duncan. La presentación de Duncan generalmente va a ser la placenta en cara materna. Y más o menos donde estoy poniendo el cursor por aquí, lo que vamos a ver va a ser los cotiledones. Los cotiledones quiere decir que el hematoma se ha formado a nivel ya periférico, casi completo en todo el reborde placentario. Y lo que vamos a ver, pues, es que la hemorragia va a surgir en el mismo momento del alumbramiento, a diferencia de lo que es el SHUL, que va a ser después, tiempo después, ¿no? Es lo primero que nosotros debemos de ver en lo que sería lo que es la presentación de lo que es la placenta, secundario lo que es el desprendimiento de la matriz del útero, ¿no? O del endometrio, para la redundancia. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es, pues, aparte de lo que es la presentación, que no haya, pues, en la retención de tejidos. ¿En qué casos van a haber retención de tejidos? Por ejemplo, en una mala praxis, cuando, por ejemplo, no se está haciendo un adecuado trabajo de apoyo en lo que sería la etapa del alumbramiento, ¿no? Generalmente nosotros debemos que esperar más o menos entre 15 a 30 minutos para lo que sería el alumbramiento de la placenta. No debemos de forzar a que salga, solito empieza a salir. Y para eso vamos a ver incluso que van a haber signos semiológicos que vamos a ver más adelante, como el de Alfred, o de Krusner, o del pescador, ¿no? Que les voy a explicar más adelante. También puede deberse a que la placenta haya sido pues una placenta que se haya implantado patológicamente a nivel de lo que sería el endometrio, como es en el acretismo placentario, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero si la placenta debe o sea, si se da el proceso fisiológico normal, como les he mencionado, debe de salir de forma intacta, ¿no? Después de lo que sería el proceso del parto del feto, ¿no? Ahora, este útero, bueno, nos ubicamos en esta segunda imagen. Nosotros ya sabíamos que para que se forme, pues, lo que sería en lo que es por ejemplo, las oleadas de placentación, vamos a ver que va a haber una formación, reestructuración, podríamos decir, angiogénica, de lo que son, por ejemplo, los vasos uterinos y todo eso, que vamos a hablar de lo que es el sincidio trofoblasto, todo eso, ¿no? Para que vuelva podríamos ir a su morfología original, estos vasos van a empezar a trombosarse, se podría decir, van a empezar a obliterarse, a atrofiarse, ¿no? Entonces, es cierto, como todo proceso de reorganización angiogénica, siempre se va a producir lo que serían los sangrados. Y a estos sangrados nosotros los vamos a conocer como los famosos loquios hemáticos o el sangrado puerperal de origen, se podría decir residual a nivel de lo que es la placenta, ¿no? Y se va a catalogar también en diferentes etapas, ¿no? Según el tiempo. Entonces, los loquios se podrían definir como lo que es la secreción formada por la decidua de la placenta. ¿Qué va a contener el loquio? Puede contener restos placentarios mínimos, restos de tejido de granulación, incluso muchas veces exudados, ¿ya? Y estos loquios se va a caracterizar también por su evolución a nivel de lo que sería el tiempo y sus características, ¿ya? Los más importantes, bueno, se podría decir aquí, lo que más debemos de resaltar es principalmente los cuatro tipos de loquios. El famoso loquio rubro, el famoso loquio fusco, el loquio flabla y el loquio alba, ¿ya? ¿Cuál es el más importante? El que vamos a ver en el puerperio inmediato hasta el mediato va a ser generalmente lo que serían los loquios rubros, ¿ya? O también llamados loquios hemáticos. Estos loquios rubros, vamos a ver que, como vemos aquí, por ejemplo, se va a catalogar generalmente por lo que se podría decir, lo que nosotros vamos a encontrar a nivel de lo que sería el pañal de la puérpera, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, en los loquios rubros, como su mismo nombre lo dice, vamos a ver pues que en este caso todavía no se ha producido una hemostasia adecuada de lo que serían estos vasos atrofiados.
de la placenta. Entonces, lo que se va a producir a nivel de lo que es estos primeros loquios va a ser pues un sangrado, se podría decir, de tipo, no vamos a decir rojo rutilante, que es una sangre viva, pero va a ser un rojo, se podría decir, entre comillas, vivo, ¿ya? Pero que de alguna manera va a tener una coloración más intensa, no va a ser pálida como por ejemplo los loquios fuscos, ¿no? Que son esta imagen de aquí que les estoy mostrando. Estos loquios rubros se van a dar más o menos de entre el primer y el sexto día, ¿ya? Y es importante contabilizar cuánto es que puede afectar lo que sería dicha hemorragia, ¿no? Porque si vemos que la puérpera está mojando muchos pañales, debemos de hacer de nuevo una revisión a nivel de lo que es el canal del parto, el compartimiento uterino, y lo que sería principalmente los residuos que se pueden encontrar a nivel de lo que es el fondo uterino, ¿no? Entonces, en resumen, el loquio rubro va a estar, se va a catalogar como ese loquio que va a encontrarse entre el primer y el sexto día, más o menos, ¿no? Y se va a deber a que va a producirse un proceso de hemostasia incompleta todavía. Y esto se relaciona mucho con lo que son los factores de coagulación y lo que serían los valores de plaquetas, que vamos a ver que van a sufrir también una alteración en lo que es la etapa del puerperio. Pasa el tiempo, ya estamos al final de la primera semana y tenemos que encontrar lo que son los loquios fuscos. Los loquios fuscos, como vemos en esta segunda imagen, va a ser aquellos loquios o eliminación sanguinolenta, valga la sinonimia, pero de coloración más pálida, como lo vemos aquí, ¿no? Y generalmente ya no va a estar ya acompañado de lo que serían los coágulos o residuos hemostáticos, ¿no? Generalmente el color que van a tener ya va a ser con tendencia a ser marrones, amarronadas, ¿ya? Y ya no va a ser ya, como les he dicho, por ejemplo, tejido de coagulación, ¿no? Van a ser más líquidos. Estos loquios fuscos se van a encontrar más o menos a nivel de lo que serían el séptimo día, octavo día, ¿no? Y generalmente, ¿por qué se va a producir? Ya se va a producir porque ha pasado un proceso ya de hemostasia y está entrando en un proceso de atrofia total, se podría decir, lo que sería las arterias que se han modificado angiogénicamente en el inicio del embarazo, ¿no? A esto se le llama el aumento del estrangulamiento vascular, ¿no? A nivel de lo que es la pared uterina. Entonces, en resumen, a partir de la primera semana o final de la primera semana, más o menos 7 días, ya debemos de encontrar estos loquios fuscos de color más o menos amarronados y líquidos. Luego de eso vamos a entrar a la segunda semana. En la segunda semana vamos a encontrar los loquios flavas. Los loquios flavas generalmente van a tener una coloración ya amarillenta, cremosa se podría decir, y también se puede describir como lo que sería un loquio cremoso. Su contextura va a ser cremoso, ya no es ya ni líquida ni es hemática propiamente dicha, sino ya es ya cremoso. ¿Ya? Y generalmente se va a producir pues en este tiempo, ¿no? A los 14 días más o menos. En este caso ya no, ya se ha producido pues el proceso de hemostasia, de estrangulamiento, atrofia angiogénica, y lo que se está eliminando, en otras palabras, es el residuo de la pared uterina, del endometrio, ¿no? En este caso, pues es material celular necrótico, ¿no? Que ya no sirve, en otras palabras. Y por último, los lócleos albos, que son ya blanquecinos, grisáceos, los cuales ya aparecen a nivel de lo que sería la tercera semana, ¿no? Generalmente estos loquios van a deberse a lo que es un proceso de reepitelización de lo que sería la superficie dañada, cruenta, por lo que era la implantación a nivel de lo que son las oleadas de placentación, ¿no? Después de las 4 a 6 semanas, ya generalmente y no va a haber loquios de ningún color, ni ninguna característica, ningún fluido, ¿ya? Y a ese nivel, pues podríamos decir que ya se ha terminado de curar lo que sería, entre comillas, esa herida que se ha producido al momento de desprenderse la placenta. Eso a nivel del útero. Ahora vamos a hablar a nivel de lo que sería el cérvix. Siempre hemos escuchado el término, ¿no? De cérvix abierto, de isente a un dedo, de isente a 2 dedos, a 3 dedos, etcétera. Entonces, generalmente, cuando se va a dar el parto, el cuello uterino, pues, empieza a incorporarse, ¿ya? Y tiene que haber una incorporación más o menos del 100%. En otras palabras, se tiene que borrar y se tiene que dilatar este cuello. Entonces, durante el parto vamos a ver esta imagen, ¿no? Clásica imagen. No se va a ver, en sí, sino que se va a tener morfológicamente esta imagen en lo que sería o bueno, estos cambios a nivel de lo que sería el cuello de la gestante, ¿no?
Ahora, este cuello tiene que empezar a volver también a su morfología normal, que más o menos es hacia los 3 meses, se podría decir, ¿no? Lo primero que se va a producir, pues, es, una congestión, ¿no? Después, inmediatamente al parto, se va a producir una congestión. Es como una inflamación del tejido. Y toda inflamación siempre va a cursar con lo que sería edematización, ruborización, etcétera, ¿no? Generalmente, se ha dilatado tanto que ya a lo que serían los 8 días posteriores, recién va a poder estar, ligeramente cerrado, hasta permeable a 2 dedos, ¿ya? Como lo vemos en esta imagen. Y luego de eso, recién a los 17 días más o menos, vamos a ver que se va a cerrar el orificio interno, el orificio cervical interno. Eso también es paradójico, ¿no? En algunas puérperas, el orificio cervical se cierra antes, ¿no? Incluso, en muchos casos, hasta puede simular lo que sería, pues, una paciente que ni siquiera ha tenido, un trabajo de parto, ¿no? Es relativo, se podría decir. Pero lo que debemos de sí, saber y tener en cuenta es que a nivel de lo que sería el puerperio inmediato, lo primero y en las primeras semanas, lo que es el primer cambio que se va a dar a nivel primero del orificio cervical interno. Y luego ya, para finalizar más o menos, estamos hablando de 8 a 14 días más o menos, recién el orificio externo va a tratar de, estrecharse de nuevo, ¿no? Ahora, esto también, como les dije, es relativo a lo que serían patologías a nivel de lo que es el trabajo de parto. Muchas veces se puede producir desgarros de cuello. Por ejemplo, ¿en qué casos? En los casos de partos precipitados. Aquellas gestantes pues que no han tenido sus controles prenatales y generalmente llegan a lo que es el establecimiento en periodos expulsivos sin ninguna preparación o si no, no tienen pues una manera adecuada de pujar, ¿no? Y lesionan el canal de parto y también lesionan lo que sería el cuello uterino, ¿ya? En esos casos también vamos a ver que va a demorar en cerrarse estos orificios cervicales, ¿ya? Ahora, la vagina es otro órgano que también se va a afectar. Generalmente, el canal vaginal se va a afectar con los famosos desgarros, ¿ya? Los desgarros perineales, que más adelante les voy a hablar también sobre eso, que son 4 grados de desgarros que va a sufrir el periné y lo que sería el órgano vaginal. A esto se puede aumentar lo que serían se podría decir, las causas artificiales, como son las episiotomías, que de alguna manera en algunos pacientes se realiza, ¿no? La episiotomía medio lateral, que es la más utilizada, o la mediana, ¿no? Que consiste justamente en cortar, en simples palabras, lo que sería las paredes vaginales, ¿no? Para facilitar lo que sería, pues, lo que es el trabajo de parto a una paciente, pues, que no está pudiendo, pujar adecuadamente, ¿no? O está haciendo un parto prolongado. Entonces, también es relativo, de acuerdo a lo que sería, por ejemplo, el daño que va a sufrir, ¿no? Generalmente, lo más frecuente, los desgarros, seguido de lo que son las episiotomías, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué cambios, podemos ver, no? Principalmente lo que el tejido que más va a alterarse va a ser el himen, que generalmente se va a rasgar, ¿no? En la mayoría de los casos. Y, bueno, una vez que se va a rasgar, se van a empezar a contraer dicho tejido a nivel de lo que sería la mucosa, formando lo que son unos bultitos a nivel de lo que es la vagina, que se van a llamar las famosas carúnculas mitiformes, ¿ya? No en todos los casos se va a ver, ¿ya? Generalmente, pues, en las multíparas no va a haber este signo de aquí, ¿no? O no vamos a encontrar, esta alteración. Ahora, generalmente la vagina va a ser, pues, el órgano que más rápido, va a poder, recuperar su morfología. Se dice que a las 3 semanas, ya puede incluso recuperar el tamaño original, ¿no? Y por último, lo que sería el sistema urinario, ¿no? El sistema urinario va a ser, pues, un órgano muy comprometido. Nuestra gestante, generalmente, antes de dar parto, vamos a ver que van a ser pacientes que van a, orinar, se podría decir, 3, 4, 5, hasta 6 veces al día, porque justamente el útero, al momento de, encontrarse, pues, de morfología globosa, contenido por el feto, va a hacer una presión a nivel de lo que sería todo el sistema urinario. Estamos hablando de vejiga, uréteres, lo que serían las pelvis renales, etcétera, ¿no? Y por eso también es que va a predisponer a lo que es las famosas infecciones, ¿no? La gestante va a ser, va por su mismo estado, va a ser predisponente a sufrir infecciones
urinarias, ¿no? Las famosas ITUs. ¿Que es de importancia? Sí es de importancia, porque la ITU vamos a ver que va a ser una de las causas de lo que serían, por ejemplo, las pérdidas, los abortos. Entonces, tenemos que vigilar muy bien, lo que serían las infecciones y, pues, solamente basarnos en lo que sería, o bueno, utilizar de ayuda lo que sería, pues, el examen completo de orina, ¿no? Que es un examen muy fácil de realizar y que nos va a dar una adecuada información para lo que sería el manejo antibiótico adecuado en estos pacientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es, pues, que el tono vesical va a estar disminuido, justamente por esa compresión que se va a producir, a nivel de lo que es la gestación. Y generalmente, la capacidad vesical va a aumentar, ¿no? Eso para que vuelva a su normalidad, tiene que pasar también tiempo, ¿no? No menciona en sí, un tiempo establecido, pero sí afirma que los uretes y la pelvis renal pueden estar distendidos incluso hasta la tercera o sexta semana, más o menos el mes, mes y medio, ¿no? Luego de eso, recién va a tratar de volver a su morfología original también, ¿no? Porque ya no va a haber, pues, obviamente, este, un, se podría decir, una masa que esté presionando dichos órganos, ¿no? La diuresis, ya habíamos visto, la gestante va a ser, pues, procesos de diuresis a cada rato va a realizar, ¿no? Va a estar aumentada su diuresis. Entonces, para que se normalice también esto fisiológicamente, va a tener que pasar, ¿no? Hasta una semana del puerperio van a estar orinando a cada nada como si estuvieran embarazadas nuestras pacientes. Listo. Ahora, cambios a nivel metabólico. A nivel metabólico, obviamente, si es una gestante, obviamente que va a aumentar, lo que sería el peso. Ya, y es salvo que, pues, estemos en casos, por ejemplo, de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? En los cuales, pues, no, por el mismo hecho de que el feto no está creciendo, el peso tampoco no se modifica. Pero ahora que estamos en lo que es la fase de puerperio, tenemos que ver que también la gestante, que ya ha dado, en otras palabras, parto, deba de volver a lo que son sus parámetros morfológicos originales, ¿no? Y generalmente, tras el parto, lo que se menciona en la bibliografía es que se pierde unos 5 kilos. Y durante el puerperio, estamos hablando de lo que es el puerperio inmediato a mediato, unos 4 kilos, se podría decir escalonadamente, ¿no? La glicemia también, disminuye. A los 3 días, mi gestante ya tiene que tener ya valores de glucosa muy disminuidos al rango elevado que presentaban durante el proceso de gestación. Ahora, la fosfatasa alcalina siempre hemos visto que es, pues, un marcador, se podría decir, hepático, que se va a elevar, no solamente, por ejemplo, en cuadros quirúrgicos, como por ejemplo las coleidocolitiasis o las colecistitis, etcétera, no. También en lo que son procesos neoplásicos se van a elevar y también en lo que son procesos fisiológicos, como por ejemplo el embarazo, se va a elevar porque de alguna manera también es un marcador inflamatorio en específico. Esto tiene que volver también a sus valores normales, más o menos a la tercera semana, ¿ya? Y en lo que corresponde a lo que son los cuadros hematológicos, hay que recordar que lo que es la gestación es una etapa fisiológica en la cual la paciente de alguna manera va a hacer hemodilución. ¿A qué nos referimos? A que el contenido plasmático, se podría decir, el líquido, en otras palabras, no estamos hablando de lo que es el cuerpo forme de lo que es la sangre, sino el plasma propiamente dicho, va a aumentar, ¿no? Y por eso es incluso que va a entrar en lo que son procesos de anemia. La gestante va a tener a la anemia porque va a hacer hemodiluciones en su proceso de gestación. Entonces, para que vuelva al puerperio, se tiene que producir de nuevo lo que es la formación de lo que es el hierro original, porque está saliendo de una etapa alterada, ¿no? La gestación de alguna manera fisiológicamente altera lo que es los componentes hematológicos de la paciente o de la mujer en este caso. Entonces, vamos a ver que el hierro sérico va a disminuir porque va a empezar a entrar como una especie de materia prima para de nuevo la formación de una eritropoyesis. Ahora, si ya no tengo al producto, en este caso que sería pues el feto, ya ha sido expulsado, obviamente el gasto cardíaco original va a disminuir también, porque ya no va a abastecerse pues, o bueno, ya no va a estar regulado para abastecer a un feto, sino simplemente a la mujer, ¿no? A la mujer puérpera. Entonces se dice que el gasto cardíaco, que nosotros, bueno, lo conocemos obviamente como el resultado de lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo, va a disminuir en un 30% en lo que serían las 2 semanas posparto. Y la fuerza de contracción, estamos hablando del volumen sistólico, también va a disminuir en un 20%, ¿ya? Ahora, habíamos dicho
Se recuerdan a nivel de lo que eran los loquios, que del día 1 al día 6 los loquios van a tener problemas hemostáticos, por eso es que son rubros, ¿no? ¿Y a qué se debe esto también? Está muy relacionado a lo que serían los componentes a nivel de lo que son factores de coagulación, por ejemplo, y a nivel de lo que sería alteración plaquetaria. Vamos a ver que hasta el quinto día, más que todo, de todo este cuadro, de lo que más va a resaltar va a ser, por ejemplo, la alteración plaquetaria. Va a tratar de compensar, este cuerpo de la puérpera va a tratar de compensar, en otras palabras, va a tratar de cerrar, cicatrizar, en palabras simples, las heridas que está dejando el procedimiento de lo que sería el alumbramiento como del parto. Y por eso vamos a ver que en modo de compensación se va a producir una mayor adherencia plaquetaria, que va a elevarse desde la primera hora de lo que sería el puerperio hasta más o menos el tercer al quinto día de puerperio inmediato. ¿Ya? Los otros factores también van a sufrir alteraciones. El activador del plasminógeno obviamente va a estar elevado, ya que la adherencia plaquetaria también está elevada. Y las plaquetas, obviamente van a empezar a elevarse, pero escalonadamente, no de golpe, ¿no? Porque de todas maneras, la médula tiene que empezar a ser, se podría decir, estimulada, de una forma escalonada, no de golpe, ¿no? Y los demás, factores, pues, van a estar también algunos alterados, pero lo que más importa va a ser aquí lo que es, la función plaquetaria. Es importante para lo que sería, la paciente puérpera. Hay que recordar, vamos a hablar más adelante de lo que serían lo que es, las 4 Ts de lo que es la hemorragia, puerperal. Y una de ellas, pues, es la famosa T de trombina, en la cual vamos a ver que hay alteraciones de lo que serían los factores de coagulación. Entonces, una paciente que no va a tener una adecuada respuesta a nivel de dichos factores, va a ser una hemorragia posparto. Y también es un motivo de complicación, incluso de morbi y mortalidad materna, ¿no? Pasamos a lo que son los cambios endocrinológicos. Cuando hablamos de cambios endocrinológicos, hablamos principalmente de lo que son las hormonas. Ya se ha terminado el proceso de gestación, estamos a nivel de lo que es el puerperio. La hormona lactógeno placentaria va a empezar a disminuir, incluso ya se va a tornar a niveles insignificantes, se podría decir, o mínimos a nivel de lo que es el primer día del puerperio. Esto por el mecanismo compensatorio del eje hipotálamo hipoficial. El beta-HCG sí puede estar presente, ¿ya? Incluso muchas veces hasta los 3 días. Incluso puede prolongarse hasta lo que serían, por ejemplo, la segunda a tercera semana, ¿no? Posparto, o 11 a 16 días, es un promedio más o menos los que nos hablan. Ahora, los estrógenos generalmente van a estar algo disminuidos. ¿Por qué van a estar disminuidos? Porque se va a producir un feedback negativo por lo que es la lactancia. La lactancia va a producir un feedback negativo a nivel de lo que es el hipotálamo, produciendo lo que es la oxitocina e inhibiendo lo que serían las hormonas estrogénicas, ¿no? Entonces, recordamos los métodos anticonceptivos. ¿Qué método anticonceptivo no podría dar nunca una puérpera, un anticonceptivo oral combinado que me traiga estrógenos? ¿Por qué? Porque inhibiría lo que sería la síntesis y secreción de leche. Entonces, por eso es que los estrógenos se hayan, de alguna manera, disminuidos, ¿no? Y poco a poco, si es que no se produciría la lactancia, en 2 a 3 semanas recién se podrían elevar estos valores. La progesterona se va a disminuir también rápidamente, va a alcanzar incluso valores menores a lo que es la fase lútea normal, lo que es el ciclo endometrial. Y la FSH y LH obviamente va a estar disminuidos, ¿no? Si, lo normal sería, claro, que se produzca la compensación de lo que serían niveles de estrógenos bajos, con el FSH y LH aumentados, pero generalmente, como les he dicho, hay un proceso de lactancia de base y todo el eje se ve alterado. Generalmente estos FSHs y LHs van a estar disminuidos hasta lo que son los 12 primeros días, ¿no? Ahora, obviamente, si todo eso es alterado, también va a estar alterado la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El que comanda la GNRH, que también va a estar suprimida, ¿ya? Vamos a hablar de lo que sería, lo que es la glándula mamaria. La glándula mamaria y lo que es la lactancia, ¿ya? Generalmente, la glándula mamaria obviamente va a estar, se podría decir, altamente funcional a nivel de lo que es el puerperio, ¿ya? Generalmente, an como va a haber este aumento de lo que sería la secreción de oxitocina,
también se va a producir cambios a nivel de lo que sería el eje, ¿no? Y si afecta al eje, estamos hablando del hipotálamo, también va a producir alteraciones a nivel de lo que serían las funciones termorreguladoras. Por eso es que cuando nosotros estamos ante una puérpera que está con lactancia activa, generalmente estas pacientes incluso pueden hacer picos febriles. No estamos hablando de fiebre, estamos hablando de picos febriles. ¿Ya? La temperatura no puede pasar más de 38 grados centígrados. ¿Ya? Si vemos una temperatura en el puerperio mayor a 38 grados centígrados, tenemos que sospechar de patología infecciosa. ¿Y cuál es la patología infecciosa más frecuente después en una paciente puérpera? La endometritis, ya que va a tener su triada clásica, que más adelante también les voy a hablar de esto. Ahora, también es importante la secreción de calostro. Tiene que ser una adecuada secreción de calostro. También en las notas de evolución, las notas clínicas que se realizan muy a fondo por lo que serían, por ejemplo, los ginecólogos a nivel de lo que es la visita médica diaria en lo que son las pacientes puérperas, es la secreción de calostro en leve, moderada o gran cantidad, ¿no? O escasa cantidad en otros casos. Generalmente, esta secreción no solamente va a estar comandado por el eje ya mencionado, sino también por la ingesta de agua, la hidratación que va a tener la paciente. Una paciente que va a estar por algún X motivo, se podría decir descompensada, no hidratada o que haya tenido pérdida sanguínea, se va a reflejar a nivel de lo que sería el calostro, porque no va a obtener una adecuada secreción, de leche, ¿no? En lo que son, periodos iniciales de lo que sería el puerperio. Entonces, generalmente esta leche también va a ser importante para lo que sería, no solamente va a reflejar el estado nutricional o se podría decir la estabilidad hemodinámica de la madre, sino también va a reflejar lo que sería una adecuada ganancia de peso a nivel de lo que sería el neonato, el bebé. ¿Por qué? Porque esta primera leche lo que le va a dar a lo que sería el neonato va a ser un contenido más amplio en lo que serían minerales y proteínas, a diferencia de lo que es lo que sería ya la leche madura. La leche madura ya también le va a dar más energía, carbohidratos y azúcares, pero este calostro es un pilar fundamental en lo que sería el neonato porque le va a dar esa carga justamente de proteínas. Y dentro de las proteínas van a pasar inmunoglobulinas, todo lo que serían proteínas de defensa de la madre al niño. Entonces es importante vigilar también este calostro a nivel de lo que sería la etapa puerperal. Otra, bueno, ya lo hemos mencionado esto, otro examen que es importante es la succión del pezón por parte del neonato. ¿Qué va a producirse al momento del procedimiento de succión? Ya les he mencionado, ¿no? Va a haber una liberación de las beta endorfinas, va a haber supresión de la GnRH con supresión de lo que sería todo el eje, que va a finalizar obviamente en valores disminuidos de lo que serían los estrógenos. Va a producir también lo que sería la secreción de oxitocina y es muy importante en lo que es la involución del útero, porque va a generar las famosas contracciones o falsas contracciones, llamados entuertos, a nivel de lo que es la madre, que va a ayudar mucho a lo que es la involución del útero. Entonces, yo me voy a dar cuenta que la mamá está haciendo una adecuada lactancia materna cuando me va a mencionar, pues, doctor, he presentado como una especie de contracciones a nivel de lo que es el abdomen, ¿no? Esos son los famosos entuertos producidos por lo que es la secreción de oxitocina, estimulados por lo que es la lactancia, ¿ya? Entonces, aquí de nuevo un gráfico para mencionar las diferencias entre lo que es el calostro y la leche madura. Generalmente el calostro aparece pues inmediatamente a lo que es el parto, en el periodo puerperal, generalmente de las 2 a los 5 días tras el parto, a diferencia de la leche materna que ya es, perdón, la leche madura que ya aparece a lo que es el término de la primera semana o 7 días, ¿no? Este tiene generalmente al examen macroscópico, podemos decir es una leche de contenido más amarillento, a diferencia de la leche madura que tiene un contenido más acuoso, más líquido, ¿no? Y va a tener, el calostro va a tener lo que es el alto contenido proteínico, inmunoglobulinas, vamos a ver, la mayoría de las defensas va a pasar de la madre al neonato, muy importante para que este neonato pueda defenderse de los primeros patógenos de su vida, del inicio de su vida, ¿no? A diferencia de la leche madura que ya le va a dar ya pues la combinación de lo que son carbohidratos, energías, para que pueda, para que pueda crecer adecuadamente, ¿no? Muy importante lo que es la lactancia materna, porque vamos a ver cuando pasemos lo que es el capítulo de pediatría, que los bebés en lo que son sus primeros días de vida, van a girar en torno a lo que sería la varianza del peso, el famoso delta peso. Y este delta peso está muy relacionado a lo que sería la lactancia materna. Entonces, generalmente la lactancia
si hablamos ya del mecanismo fisiológico que va a pasar a nivel de la madre, se va a producir por lo que serían pues los niveles aumentados de prolactina durante todo el embarazo. Entonces, la pregunta es, si se está produciendo prolactina durante todo el embarazo, ¿por qué no hay una secreción, se podría decir, extrema o elevada de lo que es la leche? ¿Por qué no va a haber una secreción? Porque a nivel de lo que sería el embarazo todavía va a haber este efecto incluso mínimo de lo que son los estrógenos. Cuando ya se empieza a producir la lactancia por el mismo bebé y empieza a secretar con el feedback negativo lo que sería la oxitocina, recién los estrógenos son inhibidos totalmente y se produce la secreción láctea, ¿ya? Ahora, todo esto debido a esta hormona que es la oxitocina, ¿no? ¿En qué casos a mis pacientes puérperas no le voy a dejar lactar o dar de lactar a su bebé? En casos, por ejemplo, de infecciones. Principalmente el VIH, que es una de las causas de contraindicación de lactancia materna. También lo que es el virus de la hepatitis B y lo que es el virus de la hepatitis C, ¿ya? La falta real de leche, obviamente que ya son ya contraindicaciones, se puede decir entre comillas relativa. Obviamente si la madre está, pues, en otras palabras, choqueada, hipovolémica, deshidratada, no va a pues, poder lactar adecuadamente, ¿no? Y en otros patrones, por ejemplo, los famosos cuadros de desnutrición crónica que va a cursar en el examen completo de orina con cetonas, la fenilcetonuria, la galactosemia, también va a estar contraindicado, ¿ya? Obviamente, en una paciente que tiene consumo de drogas, no le voy a dejar pues que lacte al bebé, ¿no? Y muy importante en los pacientes que han tenido exposición a la tuberculosis. La tuberculosis va a ser una causa de contraindicación de la lactancia. Generalmente, ¿por qué? Porque los cuadros tuberculosos a nivel de la madre, a pesar de que pueda haber un foco séptico a nivel pulmonar, a nivel de lo que son las mamás, generalmente se produce a nivel de lo que son las mamas, ¿ya? Las famosas mastitis de origen tuberculoso, que se ha visto. Por eso es que cuando nosotros tenemos adelantándonos un poco al tema de lo que es la mastitis, cuando vemos cuadros de mastitis, lo que nosotros hacemos es pues generar, siempre solicitar en la mayoría de los casos un cultivo, empezar una antibioticoterapia empírica, pero solicitar siempre un cultivo para ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué tipo de bacteria hay? Entonces, en muchos de los casos hasta se les pide beca, ¿no? Para ver lo que sería una mastitis de origen tuberculosa. Entonces, muy importante también, una causa de contraindicación también a nivel de lo que es la lactancia, ¿no? Ahora, si por algún motivo yo quiero inhibir la lactancia, puedo utilizar también artificialmente lo que serían fármacos, como por ejemplo la cabergolina, ¿no? A 1 miligramo, si quiero producir solamente inhibición, pero si quiero producir supresión total, la misma cabergolina, perdón, si quiero producir supresión, con cabergolina, puedo utilizar lo que es las dosis de 0,25 miligramos cada 12 horas por 2 días, ¿ya? Y si quiero producir solo inhibición, 1 miligramo en dosis única, ¿ya? Esto, generalmente lo titula el ginecólogo, ¿no? O el gineco, etcétera, que esté evaluando a la paciente por N motivos que quiera suspender la lactancia. Listo. Hemos hablado de lo que sería, por ejemplo, la lactancia y los cambios puerperales. Ahora vamos a hablar de la hemorragia postparto, otro de los temas más preguntados. Más que todo, creo que las hemorragias son los temas más preguntados en lo que son los exámenes de NAC. Para hablar de hemorragia hay que conocer las pepitas, como se dice, ¿no? ¿Hasta cuánto puede sangrar una mujer en un parto vaginal y en un parto complicado que obviamente va a recurrir a una cesárea, ¿no? En el parto vaginal generalmente se puede tolerar hasta 500 ml de sangrado y eso en el límite. Si está más de 500 ml en un parto vaginal de sangrado, estamos ante una hemorragia postparto. Y en la cesárea, si vemos un sangrado mayor a 1000 ml o ccs, estamos también en una hemorragia postparto secundaria a una cesárea, ¿no? Entonces, estas son las pepitas que debo de recordar y viene en la pregunta de delante, dice, ¿no? Puérpera que está, bueno, ha tenido un parto vaginal y presenta sangrado de cientos ml, ¿no? Ya se cataloga como una hemorragia postparto. Y se debe de activar ya, pues, lo que serían, por ejemplo, la clave roja, ¿no? Porque esa paciente puede entrar en hipovolemia, se puede choquear, se puede descompensar, hasta puede fallecer, ¿ya? La mnemotecnia que todo el mundo conocía, obviamente, y es la más fácil de recordar, son las famosas 4 T's de la hemorragia. El tono, el trauma, el tejido y el trombo. ¿Cuál es el más frecuente? Va a ser el tono, seguido de lo que es el trauma, el tejido y el trombo, ¿ya? Entonces, ¿el tono a qué se refiere? A la primera causa de hemorragia postparto, la famosa atonía uterina.
La atonía uterina, generalmente, los estudios dicen que hasta en un 50% se puede producir. No es absoluto, es un porcentaje relativo. ¿Qué significa atonía uterina? Les había mencionado, el útero tiene que contraerse adecuadamente en el puerperio inmediato. Si no se contrae, obviamente yo le palpo, le hago maniobras, ¿no? De palpación a nivel de lo que es el abdomen. Vamos a ver un útero, pues, distendido, que al momento de palpar voy a tocar un tejido difuso. No es como un útero contraído, ¿no? El útero contraído se parece a la superficie de una naranja, por ejemplo, duro, ¿no? En este caso, en los casos de atonía va a estar distendido, ¿no? No lo voy a poder ubicar fácilmente. Estos cuadros de atonía uterina, generalmente van a tener factores de riesgo. Para que se produzca esto va a haber factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo van a estar, por ejemplo, la multiparidad. Ese útero ha trabajado tanto que en un momento dado, en uno de los partos que va a tener, no va a contraerse adecuadamente, ¿ya? Porque ya se ha contraído tantas veces que en una de esas gestaciones, ya, de las generalmente las gran multíparas, ya no va a contraer adecuadamente. Entonces es un factor de riesgo la multiparidad. Las infecciones, ¿no? Las infecciones generalmente antecedentes de las endometritis, las enfermedades pélvicas inflamatorias, todo eso también va a predisponer a que este útero pues no tenga la adecuada naturaleza de contraerse, ¿no? Los fetos macrosómicos. Generalmente el feto macrosómico, como su mismo nombre lo dice, es un feto grande, va a distender. El polindramo es igual. Lo que sería el índice de líquido amniótico va a estar alterado, elevado, también va a distender mucho ese útero. O los embarazos múltiples, los famosos gemelares, también va a distender mucho este útero, ¿no? Patologías de base como la miomatosis, pero no la de tipo seroso o submucosa, sino la intramural, se podría decir que va a afectar al miometrio, también va a debilitar a las paredes musculares. Y en el momento del parto, generalmente no puede contraerse adecuadamente, ¿no? Y nos produce la atonia uterina. También los que son los síndromes de uterotónicos, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente estos van a ser los más frecuentes, ¿no? Los factores de riesgo más frecuentes que me va a producir una atonía uterina. Entonces, al palpar el útero, lo que mencionaba en lo que es la Quixmedi, este cuadrito de aquí lo copio justamente de la Quixmedi, como yo me doy cuenta rápidamente si el útero está hipotónico, hipertónico o simplemente no encuentro útero. Palpo, empiezo a palpar a nivel de hipogastrio. Tengo que buscar esa bolita que les he dicho, que de naturaleza parecida a una naranja, ¿ya? Si el útero está blando, distendido, generalmente se va a correlacionar con una atuya uterina encima del ombligo. Siempre va a estar encima del ombligo un útero que no esté contraído adecuadamente. Y yo tengo que deducir que esta paciente me está haciendo atonía uterina, ¿ya? Si en cambio encuentro en el extremo inferior también, o como se dice en forma inversa, un útero duro, recontra duro, ¿ya? Y que a las justas, como se dice, estoy pudiendo palpar su borde superior, el fondo uterino, generalmente, estos se van a encontrar ya también debajo del ombligo, ¿ya? Y generalmente, este útero hipercontraído o hipertónico se puede asociar, por ejemplo, a casos de taquicistolia, ¿no? O los famosos trabajos de parto precipitados, también puede asociarse a eso. Es una emergencia, se podría decir que es, de alguna manera menos, peligroso que lo que es la atonía, porque de alguna manera está, contraído, pero sí que puede producirse si no pongo o no actúo sobre este útero hipertónico, una rotura uterina. Y una rotura uterina también es una emergencia porque me va a producir hemorragia. Incluso estas roturas uterinas se tienen que manejar ya, vale la redundancia, con lo que sería un manejo intensivo, siguiendo ya las normas de la ATLS, ¿no? Apertura de la vía aérea, ventilación, circulación. O sea, ya estamos ya en protocolo de shock hipovolémico, ¿ya? ¿Qué pasa si no palpo el útero? No está ni duro ni está blando, simplemente no lo palpo. Estoy metiendo la mano por ahí en el hipogastro en todo momento, no lo palpo. El útero puede estar invertido, las famosas inversiones uterinas. Generalmente, para ver este tipo de úteros, me puedo apoyar de lo que serían las ecografías transvaginales inmediatos al trabajo de parto, ¿no? En el puerperio inmediato, puedo hacerlo. De todas maneras, todas estas, lo que les he hablado, estas patologías o alteraciones,
se tiene que hacer un manejo, inmediato, ¿ya? Si mi paciente veo que está descompensada, está sangrando, hago el manejo de la TLS, apertura de vía aérea, la ventilación, la circulación. Obviamente le voy a poner dos catéteres por vía periférica. Si es que estoy pues en el rural, etcétera, no voy a poder pues hacer un cateterismo central, tengo que hacer un cateterismo periférico. Utilizo dos catéteres, generalmente 16, 18, ¿no? Hago 16, 18. En noveno si le paso a chorro, ¿ya? Suero fisiológico, ¿ya? Pese a eso no reacciona, puedo empezar a utilizar lo que es el masaje bimanual. Justamente ayer en la noche se nos presentó como una anécdota, ¿no? En el hospital, una paciente que tuvo un óbito, más o menos de 23 semanas por ahí, y hizo la expulsión del óbito y luego de eso su útero pues no estaba contraído adecuadamente, ¿no? Y como se tuvo que entrar pues a procedimiento, y pese a lo que se le estaba poniendo los pulsos de oxitocina, ni así se podía contraer. Entonces, los asistentes lo que hicieron es, pues, hacer esta maniobra, ¿no? El masaje bimanual. Más o menos es esta técnica, ¿no? Lo que hago es, pues, introducir la mano por el canal de parto, hago un fondo uterino y empiezo a masajear. Empiezo a masajear, a masajear, a masajear de una manera, circular a nivel lo que es el abdomen, ¿no? Por fuera del abdomen. ¿Qué voy a lograr con esta maniobra? Logro una especie de hemostasia, ¿ya? Una especie de hemostasia y, disminuyo el sangrado. Obviamente, si no me está respondiendo, también debo de estar pasando lo que es la oxitocina, ¿no? 40 unidades internacionales. Ojo, para conducir, cuando hablamos de inducción o conducción de un parto, tenemos que basarnos en lo que son las escalas de Bishop, ¿ya? Cuando hablamos de conducción, o sea, una paciente que no está pudiendo dar parto, tengo que ayudarle con medicamentos. ¿Y qué es el medicamento de elección? En el 80 al 90% de lo que son preguntas del ENAC, el medicamento de elección es la oxitocina. 10 unidades internacionales está, se le pasa. ¿Ya? Para ayudarle a que pueda dar un trabajo de parto si es que se está prolongando. En este caso, en los casos de atonía uterina, por ejemplo, puedo elevar estas cifras hasta 40 unidades internacionales endovenoso, ¿ya? No me responde a oxitocina, puedo utilizar el misoprostol. El misoprostol generalmente sus dosis picos es a 800 microgramos. La pastilla te viene en presentación de 200 microgramos, en el famoso Citotet, pero se puede utilizar hasta 800, incluso se ha utilizado mucho en los casos, por ejemplo, de abortos incompletos, etcétera, para lo que es inducción del cuello, ¿no? Pero en estos casos vamos a ver que el misoprostol también de alguna manera produce contracción del útero y ayuda a lo que es los procesos hemostáticos. En estos casos puedo elevar esas dosis pico de 800 hasta incluso 1000 gramos. Y si no me responde a eso, otro fármaco que me va a ayudar es la ergometrina, ¿no? Eso sí lo titula el ginecólogo según el especialista, según vea cuánto es necesario, ¿no? En la dosis. Por eso no lo consideré ahí. Listo. A ver, ¿qué más? He utilizado todo, he utilizado compresión bimanual, he utilizado, masaje bimanual, he utilizado lo que serían los fármacos, la oxitocina, el misoprostol, la ergometrina, no me está funcionando nada, le estoy, reponiendo volumen, pero pese a eso sigue sangrando. Tengo que utilizar un método ya más invasivo. Uno de los métodos invasivos es, por ejemplo, la hemostasia por medio de lo que es el abalonamiento, ¿no? O, en palabras simples, introducir el famoso balón de Bakri. Es un balón que se va a introducir por medio de lo que sería el canal vaginal y va a llegar a lo que sería el compartimiento uterino. Doctor, ¿qué puedo hacer si no tengo este balón de Bakri en lo que es mi Serú, mi rural, estoy en una posta alejado en el fin del mundo? Lo que puedo utilizar es agarrar una sonda Foley y colocar bueno, es lo que decía la ginecóloga, ¿no? Colocar un condón empezar a insuflar el condón hasta que es paradójico. De 100 en 100 mencionaba, ¿no? 100 cc, 100 cc más o menos en contenido obviamente gaseoso, ¿no? Ahí. Hasta ver más o menos que empiece a parar el sangrado y luego de eso lo refiero, ¿ya? Se puede utilizar también esto. Ahora, ¿qué pasa si el sangrado no es por hipotonía o, perdón, atonía uterina?
y ya se puede decir que ha habido un desgarro a nivel de lo que es de cervix o canal de parto y no está cesando ni siquiera a lo que serían, por ejemplo, los métodos de sutura. También, aparte del balón de Brackley, se puede coadyuvar con lo que sería un taponamiento, ¿no? Un taponamiento. Agarro gasas con pinzas, lo envuelvo, le hago una colita de rata y le meto por aquí, por lo que es la cavidad vaginal, hasta que me haga hemostasia también, ¿ya? Todo esto paradójicamente con el masaje uterino. Tiene que haber un masaje uterino, ¿ya? Un masaje bimanual uterino. Cuando yo masajeo el útero, voy a, en otras palabras, estimular a que se contraiga, ¿no? Pese a todo esto que he utilizado, y ya estoy en un hospital de nivel 3, se hacen las histerectomías, generalmente por el método, por ejemplo, del bypass de Lisch. Es un manejo ya más especializado. Ya, hemos hablado del tono, ahora vamos a hablar del trauma, el trauma del canal. El trauma del canal generalmente se va a asociar al 20% de hemorragia postparto, ¿ya? Y generalmente se va a producir por lo que ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Una laceración a nivel de lo que sería el cuello uterino, incluso muchas veces del canal del parto que haya comprometido un vaso importante, ¿ya? O haya sido un desgarro muy profundo. Lo primero que tengo que hacer es colocar las valvas. No les he traído una imagen de valvas, son más o menos como unas pinzas, no unas pinzas, como unos arcos en forma de C, que lo que hace pues es traccionar la vagina superior e inferiormente y me apertura lo que sería el cuello uterino, ¿no? El cervix. Entonces, ahí encuentro dónde está la lesión. Con otra, he visto también que se pueden hacer con espéculos, pero también lo indicado es pues hacerlo con valvas y luego de eso empezar a hacer una sutura, ¿no? La sutura a este nivel de cervix se llama la famosa traqueorrafia, ¿ya? Y es el tratamiento de elección para estas laceraciones de cervix que van a ser las causas más frecuentes de hemorragia postparto a nivel de lo que es el canal vaginal, ¿ya? Ahora, aparte de eso, también podemos tener los famosos, bueno, vamos, antes de pasar a esto, los factores de riesgo. Factores de riesgo para lo que es laceración del cervix o trauma a nivel del canal vaginal. En resumen, multiparidad. De nuevo, con el paso del tiempo y de haber tenido múltiples fetos, una determinada mujer, aparte de que el útero es predisponente a hacer atonía en un próximo embarazo, también el canal del parto de alguna manera sufre, se podría decir, se vuelve más débil, ¿ya? Empieza a debilitarse y se hace más predisponente a sufrir lo que serían laceraciones, ¿no? Igual el cuello también, tanto se ha dilatado varias veces que puede empezar a desarrollar una debilidad. El feto macrosómico también, si es, pues, como se dice, un bebé grandote que va a salir por el conducto vaginal, puede que tenga más riesgo de una paciente, pues, que tenga un feto de adecuado peso, tiene obviamente, pues, más predisposición a causar lo que sería una laceración, ¿no? A nivel de lo que es el canal de parto y a nivel del cuello. O los famosos expulsivos, la clásica paciente que llega en trabajo de parto, fase activa, expulsivo, encajada en lo que es encajamiento de cero, y ya una incorporación en 70 o 80, ni siquiera ha terminado de incorporar bien y empieza a dar parto, ¿no? Desgarra, hace el desgarro de lo que sería el cuello y del canal vaginal, ¿no? Esto con respecto a lo que es desgarro de cervix, laceración de cervix y de canal de vaginal. Ahora, si hablamos de desgarros perineales, que se podría considerar prácticamente también en lo que es traumas de canal, ya son los desgarros que va a sufrir una paciente al momento pues, de dar a luz, ya sea por mala técnica, se podría decir de lo que son los asistentes a nivel de lo que es la asistencia del parto, o por también partos precipitados, ¿no? Entonces, en este caso, los desgarros perineales, como su mismo nombre lo dice, van a estar ubicados a nivel de lo que sería la zona perianal y se van a clasificar en 4 grados, dentro de las cuales el uno y el 2 se podrían decir que son desgarros que no van a tener mucha complicación ni repercusión en la vida de la paciente. En cambio, el grado 3 y el grado 4, vamos a ver que en muchos casos van a incluso dejar lo que sería los prolaxos, las incontinencias urinarias e incluso incontinencias fecales. ¿Por qué? Porque se clasifica de la siguiente manera, ¿ya? El grado 1 va a ser un desgarro que solamente va a afectar a lo que sería la pared vaginal. Estamos hablando de la mucosa vaginal, de la piel, de la epidermis. Cuando ya hablamos de, bueno, este desgarro va a empezar a cicatrizar y se va a resolver adecuadamente. Pero cuando hablamos del grado 2, ya vamos a ver que va a afectar la musculatura perineal, perdón, perineal, ¿ya?
pero en este caso va a estar más o menos extendido a nivel de lo que sería la circunferencia de la vagina, sin llegar a lesionar lo que sería el esfínter anal a nivel posterior. En el grado 3 ya va a ser un grado grave porque va a dañar esfínter anal externo. El grado 3 se clasifica, no ha entrado bien este cuadrito aquí, pero yo pienso que se puede ver un poco. El grado 3 se va a clasificar en tres subclasificaciones a su vez, para la redundancia, en 3A, 3B y 3C. El 3A va a tener un daño de menos del 50% de lo que es el esfínter anal. El 3B hay una lesión ya de más del 50% del esfínter anal. Y el 13 hay una lesión del esfínter anal externo e incluso el esfínter anal interno. O sea, ya ha desgarrado profundamente la paciente, la puérpera, ¿ya? Ahora, si hablamos de un grado 4, ya está comprometiendo la pared, la mucosa anal y obviamente los esfínteres. En el caso 3 y en el caso 4, cuando son daños muy profundos, se podría decir, tiene una extensión muy profunda, puede dejar incluso incontinencia fecal en la paciente, si no se hace un manejo quirúrgico adecuado, ¿ya? Seguimos. La otra T es la T de tejido y la T de trombo. Generalmente se asocia a lo que son hemorragias postparto tardías, o sea, que me van a aparecer más o menos después de un día, ¿ya? En este caso, bueno, esto se ha traspapelado, no tiene nada que ver aquí la lesión de cervix. Vamos a hablar primero de lo que sería el tejido. Cuando hablamos de tejido, que es una de las 4 Ts de la hemorragia postparto, hablamos, por ejemplo, de lo que son las retenciones placentarias, las membranas o parte de lo que serían, por ejemplo, restos placentarios, ¿no? Yo qué sé, cotiledones, residuos uterinos, placentarios, etcétera, ¿ya? Estos restos placentarios, al estar pegados a lo que es la matriz, al endometrio, va a dejar una herida, en otras palabras, en simples palabras, una herida sangrante que va a sangrar todo el tiempo. Y si no se va a solucionar, aparte de producir el sangrado, va a producir infección, porque es un tejido necrótico, residual, ¿ya? De estas complicaciones tardías entre lo que es la T de trombo, que son las coagulopatías, y esta T de tejido, que es la retención placentaria, esta va a ser las más frecuentes, ¿ya? ¿Y a qué se va a asociar? Generalmente se va a asociar a lo que son las famosas placentas subsensoriatas, ¿ya? Eh, Adelantándonos, voy a adelantarme un poquito a esta diapositiva para para explicarles, las placentas pueden estar adheridas a nivel de lo que sería la matriz endometrial patológicamente. Y a estas placentas que se adhieren a esta matriz se cataloga también por categorías. Una placenta que se va a adherir solamente a nivel de lo que sería el endometrio y ligeramente parte de lo que es el miometrio se va a llamar las famosas placentas ácretas. Y ya va a infiltrar lo que sería el tejido muscular, el miometrio prácticamente, hablando en términos simples, se va a llamar las famosas placentas íncretas, y las famosas placentas percretas van a ser aquellas que incluso van a llegar a la serosa. A esto se le conoce como el defecto de Nitabush, también ha sido preguntado en el examen del ENAN. Entonces volvemos. Puede deberse a lo que sería pues una placenta alterada, ¿no? Un famoso acretismo placentario, pero no siempre va a deberse a estas alteraciones morfológicas de implantación placentaria. Puede deberse también a lo que sería una mala técnica del alumbramiento, o puede deberse también a una mala terapéutica de lo que sería un fármaco de conducción como la oxitocina. En muchos casos, legrados insuficientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos modificar como personal de salud al momento de atender un parto? Justamente la mala técnica de alumbramiento. Para eso nosotros tenemos que conocer semiológicamente cuándo una placenta está siendo evacuada adecuadamente y cuándo no, y cuándo debemos de, por así decirlo, dejar que fisiológicamente se evacúe o actuar, ¿ya? Cuando se produce el procedimiento, el proceso de alumbramiento, que es el proceso que consta, pues, de lo que es la evacuación de la placenta, luego de lo que es la evacuación del feto, o bueno, en este caso del bebé, ¿no? Que ha nacido, nosotros tenemos que apoyarnos en lo que sean signos semiológicos, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el signo de Alfec. El signo de Alfec consiste en lo siguiente: ha salido el bebé, hemos clampado. Siempre se clampa. Utilizamos dos pinzas, uno para lo que es el cordón umbilical del bebé y otro para lo que es el cordón que conecta a lo que es la placenta, ¿no? A nivel de lo que es la parte materna.
se clampa en los 2 extremos y se corta en el medio. Entonces, el bebé prácticamente ya va a ser, ya es responsabilidad, en otras palabras, del pediatra, ¿no? Que le está atendiendo, se lo lleva a su incubadora, se hace el contacto madre-hijo, etcétera, todo lo que sabemos de lo que es la atención del neonato. Pero en la madre se deja la pinza colgando de lo que es la cavidad vaginal a nivel de lo que sería el cordón por la parte materna, ¿ya? Así como vemos en la imagen. Generalmente el signo de Alfeg lo que va a hacer es lo siguiente: yo pongo la pinza y va a empezar a descender la pinza, con el peso solamente de la pinza va a empezar a descender la placenta por medio del cordón. Empieza a descender. Entonces ahí vemos que es un signo de Alfeg positivo, está descendiendo adecuadamente. Y el signo de Kussner, que va a ser otro signo utilizado, va a ser aquel signo en el cual, pues, ya sea con la pinza o manualmente, voy a agarrar la parte del cordón de la zona materna o del compartimiento materno, voy a un poquito traccionar y voy a presionar al mismo tiempo lo que sería el útero a nivel abdominal y voy a ver que esta placentita me va a jalar para adentro. Es decir, presiono, no, el cordón que está todavía conectado con la placenta va a empezar a retraerse para adentro. ¿Qué quiere decir? Que la placenta todavía no se ha despegado de la matriz, ¿ya? Entonces es muy importante conocer ambos signos porque de alguna manera nos va a orientar a ver pues una complicación como por ejemplo el acretismo placentario u otras, ¿no? En base a eso yo voy a tener que ayudarme con lo que sería por ejemplo la oxitocina, 10 unidades internacionales le pondré, o caso contrario le someteré pues a un legrado uterino, ¿no? Con una interconsulta obviamente anestesiología. Eso con respecto a lo que serían las complicaciones a nivel de lo que es la T de tejido o retención placentaria, que es la más frecuente dentro de las complicaciones tardías de lo que son las hemorragias postparto. Ahora, la otra T es el de trombo, que nos habla coagulopatías, ¿no? En este caso, es muy difícil que la paciente debute con una coagulopatía a nivel de lo que es el trabajo de parto. Generalmente en sus controles se le puede ya hacer lo que serían los exámenes previos al parto, ¿no? Pero generalmente también se ha visto que van a haber mujeres que van a tener pues de base estas patologías, alteraciones a nivel de la coagulación. Las más frecuentes van a ser las enfermedades, pues, por ejemplo, dentro de las más frecuentes vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que es una alteración a nivel de lo que son los factores de coagulación. Pero no siempre, no siempre, como les digo, esto no es un término absoluto, ¿no? Que sea el más frecuente. Hay pacientes que por N motivos pueden llegar a ser una coagulopatía intravascular diseminada o una sepsis. Por ejemplo, pacientes que vienen con ruptura prematura de membranas, etcétera, pueden hacer estas complicaciones, o un foco infeccioso a nivel de un determinado órgano, pueden hacer estas complicaciones, y obviamente van a empezar a sangrar, secundaria. Esa sería, pues, una coagulopatía de origen secundario a un proceso infeccioso, y este sería una coagulopatía de origen, primario, ¿no? A una enfermedad de base, ¿ya? Pero es importante conocerlo, es una de las causas más infrecuentes, pero sí forma parte de las test, de lo que es la hemorragia postparto. Ya, ahora sí volvemos a lo que sería, el acretismo placentario. Ya les había mencionado que la placenta se puede adherir, ¿no? Si está a nivel del endometrio, como placenta ácreta, llega al miometrio íncreta y en la serosa la pércreta, que se le conoce a todo esto como el efecto de Anita-Bush y se le conoce, pues, en general como el acretismo placentario. El factor de riesgo para que una mujer venga y me haga acretismo placentario va a ser que haya tenido una enfermedad previa, como es una alteración previa en embarazos previos de repente, como las famosas placentas previas, o haya tenido cirugías a nivel uterino, ¿ya? Estos son factores de riesgos predisponentes para que me haga un acretismo placentario, ¿ya? Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta de que tengo una alteración a nivel de lo que es la placenta? El trabajo de parto se va a tornar prolongado. A nivel de lo que es el trabajo de parto, vamos a tener lo que serían las curvas, el partograma, ¿ya? El partograma te va a denotar dos curvas, una curva de alerta y una curva de acción. Generalmente, cuando va a pasar una de estas curvas, en lo que es alumbramiento prolongado, estamos pues ante un acretismo, ¿ya? Lo vamos a tomar como una causa. No siempre, pero en la mayoría de los casos puede ser un acretismo placentario, ¿ya? Y esto se va a diferenciar también, por ejemplo, un alumbramiento pasivo
de la placenta, en otras palabras, sin necesidad de utilizar fármacos, puede prolongarse hasta 30 minutos. Pero si pasa más de 30 minutos, tengo que sospechar que está habiendo un tipo de acretismo placentario. Pero si yo ya le he conducido con oxitocina 10 unidades internacionales, estoy ayudando a que dé parto, y ha pasado ya los 15 minutos, ahí sí confirmo que es un acretismo placentario, porque pese a que ya le he ayudado con los fármacos, en este poco tiempo que no pueda evacuarse la placenta, es un acretismo placentario. El tratamiento, lamentablemente, en la mayoría de los casos, va a ser siempre la histerectomía. En muy pocos casos van a reaccionar en lo que son, por ejemplo, placentas secretas, pueden reaccionar a un legrado uterino, ¿no? Pero la mayoría de las veces, y el tratamiento de elección siempre va a ser la histerectomía. Hablemos de la inversión uterina. La inversión uterina, generalmente, les había mencionado, si palpo el útero distendido, es una hipotonía o una atonía, en otras palabras. Si palpo el útero muy contraído y debajo del ombligo, es una hipertonía. Pero si no palpo el útero, tengo que sospechar en una inversión uterina. En otras palabras, el útero que, que normalmente pues está en una posición anteverso flexa, generalmente se puede ir más posterior o lateralizado, etcétera, ¿no? Se invierte. Y en este caso, si tengo un útero invertido y me está provocando justamente por la posición un sangrado, lo único que tengo que hacer, o bueno, lo que la lógica me dice es pues tratar de volver a su naturaleza original. Y entonces para eso se utilizan las maniobras de reposición uterina. Las maniobras de reposición uterina, por ejemplo, tenemos a la maniobra de Johnson, que consiste justamente en introducir lo que sería la mano, hasta incluso parte de lo que sería el antebrazo, y tratar de volver a la morfología original a este útero que ha estado invertido o torcido, ¿no? En pocas palabras. Si pese a eso no se puede, se procede ya a una cirugía, ¿no? Un procedimiento quirúrgico mayor. En este caso, por ejemplo, lo que es de elección es la laparotomía exploratoria con la famosa cirugía de Huntington. La cirugía de Huntington también ha sido preguntada en el ENAM, entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Listo, hemos hablado de las hemorragias postpartos, el puerperio, los cambios puerperales. Ahora vamos a hablar de lo que son las alteraciones infecciosas. Les he traído las dos más importantes, las dos más preguntadas en lo que sería en la etapa del puerperio. Uno de ellos va a ser la endometritis y otro va a ser la mastitis puerperal. La endometritis, como su propio nombre lo dice, es una alteración a nivel del endometrio de causa infecciosa, itis, ¿ya? Que generalmente se puede producir por N razones, ¿no? Las más frecuentes generalmente van a ser asociadas a lo que serían, por ejemplo, la retención de lo que serían los restos placentarios, ¿ya? Que a tiempo pues no ha tenido un adecuado tratamiento como es un legrado uterino, una limpieza y pues ha empezado a infectarse. ¿Quién es el origen bueno, quiénes son los causantes de estos? ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Al 100% no se sabe, ¿ya? Se dice que es una infección polimicrobiana, pero lo que sí está confirmado, se podría decir, es que va a ser a expensas de lo que serían las bacterias anaerobias, ¿ya? Se podría decir un concepto muy claro en medicina es que todo germen anaerobio te va a dar mal olor, ¿ya? Y uno de los criterios, se podría decir, semiológicos de lo que es la endometritis es el mal olor. ¿Quién te produce mal olor? Es el anaerobio, siempre. El anaerobio te produce mal olor. A nivel, por ejemplo, de las infecciones orales, saliéndonos un poco del tema, los anaerobios son los que predisponen a mal olor. Las úlceras de cúbito, por ejemplo, en los postrados crónicamente, generalmente las sacras que causan con un olor muy fedido es por anaerobios. Las peritonitis que muchas veces se complican, perdón, las apendicitis que se complican muchas veces a peritonitis, la mayoría de las veces cuando se va a hacer un lavado y sale mal olor es porque hay pues una infección polimicrobiana y están comprometidos en la mayoría de las veces por lo que son bacterias anaerobias. Los anaerobios son sinónimos de mal olor, ¿ya? Y generalmente cuando se le hace el examen semiológico, la evolución clínica a una puérpera, al día siguiente, por ejemplo, en su puerperio inmediato, siempre se debe de se debe de revisar los loquios hemáticos a nivel del pañal y siempre se debe de sentir el olor. Y se describe en la evolución, se evidencian loquios hemáticos no malolientes o en el otro caso serían pues malolientes, ¿no? Y en ese caso pues tenemos que descartar un cuadro de endometritis. Entonces, volviendo al tema. Es una infección que va a ser de origen polimicrobiano, a expensas generalmente de lo que son las bacterias anaerobias sobre las aeróbicas, ¿no? Hay criterios diagnósticos, no están establecidos al 100%, pero hay una triada clásica, que el Villamemo incluso lo menciona, ¿no?
Si la paciente tiene fiebre a partir del segundo día, obviamente en el primer día puerperal no va a ser la infección, generalmente pues es ya a partir de las 24, 48 horas. Entonces, el primer criterio de la triada es fiebre a partir del segundo día que tu paciente puérpera te haga. El útero no está involucionando, estamos viendo un útero, se podría decir, atónico, se podría decir, ¿no? Que no está contrayendo adecuadamente. Y por último, el loquio purulento, maloliente, apestoso. Entonces, esa tríada es importante recordar para hacer un diagnóstico ya semiológico clínico de una endometritis. ¿Con qué voy a confirmar, doctor? Obviamente con el hemograma, pues, ¿no? El hemograma me va a dar cuadros de leucocitosis y generalmente desviación izquierda, ¿no? Los abastonados van a estar súper elevados. En este caso voy a confirmar laboratorialmente. Ahora, si no se le va a dar un manejo adecuado, la paciente va a hacer sepsis. Va a hacer sepsis y generalmente también lo que mencionan, lo que son las academias, ¿no? La bibliografía de las academias menciona que, ha sido preguntado la sepsis, ¿con qué signo te vienen las preguntas del examen o qué signos son los más frecuentes? A nivel de una paciente que ha hecho una sepsis a partir de una endometritis, una disminución de la presión arterial, es lo primero que cae. Y la paciente no orina, ¿ya? Hay una oliguria. En otras palabras, se parece mucho a una falla a nivel de lo que es se podría decir a un cuadro hipovolémico, se parece mucho a eso, como si estuviera habiendo mucha pérdida de líquido, con disminución de la presión arterial y oliguria, ¿ya? Y el tratamiento, obviamente, si estamos ante una endometritis de origen bacteriano, tiene que ser con antibióticos, ¿ya? ¿Qué antibióticos yo voy a utilizar para esto? Generalmente lo que es la clindamicina, porque voy a cubrir lo que son bacterias anaerobias, y la gentamicina, porque estoy en tracto geniturinario, ¿ya? Y por último, para terminar lo que es los cuadros de mastitis, tengo que aprender a diferenciar entre lo que es una mastitis infecciosa y una mastitis congestiva. Las mastitis infecciosas generalmente se va a deber a lo que son estafilococo aureus, ¿ya? Coagulasa positivo. Y las congestivas, de hecho, también se deben a esto, pero más que a una bacteria, se va a deber a una mala técnica de lactancia materna. No hay que olvidarlo. Entonces, si es una mala técnica de lactancia materna, generalmente se va a producir en el puerperio inmediato, menor a 7 días y generalmente es bilateral. La mamá no sabe lactar a nivel de lo que es la mama derecha o la mama izquierda. Y lo que vamos a encontrar son signos de flogosis. Entonces, el tratamiento va a empezar por lo que es una técnica de lactancia materna adecuada, antes de antibiótico terapia. En el caso de las infecciosas, estamos ante un estafilococo aureus, coagulasa positivo, y generalmente es un proceso infeccioso de larga data, a partir de los 7 días. Va a cruzar con lo que son signos sistémicos, fiebre, signos de flogosis, y va a producir masas y accesos. Para este caso, si es estafilococo aureus, ¿qué voy a utilizar? Lo que son las penicilinas, dicloxacilina puedo utilizar. Dicloxacilina, no las tetraciclinas, ¿no? Que tienen nombres similares. Hay uno que, la doxiciclina, que es muy confundido. Dicloxacilina es la penicilina de elección. Puedo utilizar amoxicilina, incluso si ya veo un acceso, clindamicina, ¿ya? Y se drena, obviamente, ¿no? Con guía ecográfica también se puede drenar. Y si le he dado toda esta batería de antibióticos y no reacciona a eso, estamos ante un estafilococo aureus, en este caso meticilino resistente, y ya manejo incluso fármacos de amplio espectro, como la vancomicina. Ya chicos, eso es todo. No sé si quieren banquear o ya están ya cansados. Alexis, ¿me escuchas? Yo digo go. Sí, dale, dale. Le damos, ¿ya? Entonces, en el año 2017 viene lo siguiente: una puérpera de 4 días, posparto domiciliario, no tiene las condiciones adecuadas, acude al centro de salud refiriendo que desde hace 2 días presenta fiebre y sangrado vaginal de mal olor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La E. ¿Todos están de acuerdo con la E, chicos? Sí. Claro, toda la pregunta en otras palabras es floro, ¿no? El dato más importante es fiebre, sangrado vaginal con mal olor, la triada clínica, ¿no? Es un caso de endometritis, obviamente. Segunda pregunta, dice una puérpera inmediata tras un parto vaginal, presentó polidranios, tiene el antecedente de polidranios en el embarazo y presenta una hemorragia parto, ¿no? Debido a lo que es una atonía uterina. ¿Cuál es el medicamento que se indica de manejo inicial? También lo hemos mencionado en la exposición. ¿Qué dicen, chicos? La A.
La A, siempre va a ser la A, ¿no? 10 unidades internacionales, pónganle, hasta 40 pueden escalar, ¿ya? Luego de eso no te reacciona eso, misoprostol, luego ergometrina. El anestesiólogo ya es el que maneja con lo que sería el ácido tranexánico y la vasopresina en un hospital pues de nivel 3, ¿no? Pero en el serum y en el rural, solo oxitocina. Otra pregunta, en el acceso de mama puerperal, ¿cuál es el agente más frecuente? La E. La E, el aureus, claro. Hemos hablado que el aureus te va a dar masa y acceso, ¿no? Y le vas a coberturar con lo que son penicilinas, y si es resistente, meticilino resistente, hasta banco puedes utilizar. Otro, puérpera de 5, cesárea de 5 días, ya está dando el diagnóstico, tiene una fiebre, un útero subinvolucionado y algo doloroso. La herida operatoria no muestra signos de inflamación. Diagnóstico más probable, La B. la B, ¿no? Endometritis, útero subinvolucionado, ¿no? Y fiebres, la clásica. Otro, puérpera de 2 horas, antecedente de feto macrosómico, es que ha sido grande el feto, con expulsivo prolongado, presentó retención de membranas con 800 cc de sangrado, se realiza el alumbramiento dirigido, una vez que la placenta ya ha sido expulsada, se le ha administrado sus 10 unidades internacionales de oxitocina. ¿Cuál es el siguiente paso a hacer? Es un feto macrosómico, ha sangrado 800 cc, o sea, estamos en hemorragia postparto, y ya le has puesto ya el medicamento, la oxitocina, que es el de elección. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué paso puedes realizar? Sería una extracción manual de la placenta o una revisión manual. Yo voy entre la B y la C. ¿Qué dicen los demás chicos? Yo opinaría la B, extracción manual de placenta. Bueno, generalmente está indicado la extracción manual de placenta y muchas veces lo hace incluso en la desesperación en el servicio rural, ¿no? Que no tenemos nada y lamentablemente el médico llega hasta con la mano dentro de lo que es el conducto vaginal, el canal vaginal y el útero. Pero en este caso, si ya le has dado ya medicación, debería de explicar pues que está en un hospital de categoría 3. El paso que se debe realizar es el legrado, ¿no? Porque puede que esté habiendo lo que sería un cuadro de atonía que ni siquiera está reaccionando a lo que sería pues oxitocina. Entonces, es un poco controversial la respuesta, pero bueno, así está en el banco. Y bueno, lamentablemente pues es un legrado, ¿no? Que se debe de en sala de operaciones porque no te está respondiendo a lo que es la medida de medicación y tampoco te dice pues que estás en un lugar alejado, ¿no? Mm, Aquí otra pregunta, una puérpera inmediata, con sangrado genital abundante, una presión de 80-40, ya estamos viendo que su presión está muy baja, frecuencia cardíaca de 98 por minuto y palidez marcada en piel y mucosa. ¿Cuál es el diagnóstico más frecuente? O bueno, ¿cuál es la primera acción a realizar para hacer el diagnóstico, no? Está descompensada, su presión está baja y está pálida, está haciendo hemorragias. Es gran multípara, factor de riesgo. ¿Qué es lo más frecuente que puede estar pasando, chicos? ¿Y qué se debería de hacer para llegar al diagnóstico? Recuérdese de las... La D. ¿La D? Claro, la D sería, ¿no? La más frecuente siempre va a ser la atonía uterina, la más frecuente de las hemorragias postparto, ¿ya? Entonces está diciendo que está con presión baja y también está pálida, está todo un papel, entonces lo más frecuente que debes de hacer tú es palpar el tono del útero para ver la primera tila más frecuente que sería la atonía uterina como causa de hemorragia postparto. Puérpera de 25 días, consulta por dolor en mama izquierda, sensación de alza térmica, no es todavía fiebre, pero es sensación de alza térmica, y en el examen físico lo confirmas, ¿no? Hay una presión de 110-60, 94 de pulso, 38 de temperatura, y hay una zona endurecida eritematosa de 6 centímetros de diámetro y caliente. ¿Cuál es el tratamiento inicial? La B. Ujú. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, la B. La Sí, B, la ¿no? B. Siempre hay que empezar con penicilinas. Y la mayoría se confunde en terminología aquí con esta tetraciclina que es la doxiciclina. La doxiciclina se puede dar para lo que es profilaxis de legrados uterinos y aspiración manual endouterina. Pero la dicloxacilina siempre va a ser para procesos infecciosos. Entonces, no hay que confundir eso. Penicilina siempre para lo que son procesos infecciosos, al menos a nivel de lo que son cuadros de mastitis. Y bueno, creo que esta es la última, una puérpera postparto inmediato con hemorragia profusa,
que la lleva a un shock hipovolémico, se inicia hidratación agresiva. ¿Cuál es el signo que permite juzgar si la reposición del líquido es exitosa? A, recuperación de diuresis, B, saturación arterial de oxígeno, C, detención del sangrado o D, disminución de la sed. No, yo me mando con la D. Otros chicos, ¿qué dicen los demás? La A. ¿Alguien más, chicos? La A. Claro, en este caso sería la A. ¿Por qué? Les había mencionado, cuando hay, por ejemplo, rotura uterina, que era el peor de los casos que te podría pasar, o de repente una atonía uterina que no te reacciona a nada, se debe de llevar ya a caso lo que es el manejo de la ATLS, el ABDS. Entonces, aquí lo que tienes que priorizar es, pues, cuánto es el valor de volemia en la paciente, porque ya te dice que está en un choque hipovolémico. Y en todo, no solamente aquí en ginecobstetricia, sino en todo, en lo que es cirugía, nefrología, etcétera, siempre te va a hablar de lo que es el control de la diuresis. Una paciente que esté oligúrica está por choquearse. Una paciente que ya se ha choqueado, tienes que controlar la diuresis. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Hay una todavía, puérpera de parto complicado de 36 horas, presenta malestar, fiebre y loquios de mal olor. El grosor a nivel de lo que es el endometrio en la ecografía pélvica es de 7 milímetros. ¿Cuál es la respuesta o el diagnóstico más probable? La A. Endometritis, ¿no? Endometritis puerperal. Ya estaba muy fácil. Ya, chicos, eso sería todo. Disculpe si me he explayado mucho, es que había muy largo el temita. Buenas noches, chicos.